Muy buenos días, queridos amigos. Es domingo al mediodía, un poquito pasado el mediodía, y me pareció de repente que este sería un buen momento para comunicarme con ustedes, los que se toman unos minutos para oírme, los pocos que se toman unos minutos para oírme. Bueno, temprano en la mañana voy a empezar. Me despertaron algunos amigos para comunicarme que dentro de la programación de radio de la señora Ninosca Pérez anoche había sido mencionada mi opinión junto con la de Felipito Hernández. Ya el mismo Felipito me lo había dicho anoche también, y esa opinión fue dada en otra plataforma, se refería a Santiago Álvarez y a las MIPIMI. Mis amigos son viejos y no ven directa, hoy en la radio. Así que varios de ellos me pidieron que sustentara mi opinión dada en ese programa anterior, en el que Ninosca Pérez se hizo eco, tal como lo hizo también Felipito. Y aquí les voy a complacer a esos viejos amigos. Quizá pues los más jóvenes también se enteren si tienen la curiosidad de entrar a este canal. Yo creo que hoy mi transmisión va a ser reveladora para muchos, y después de unos días convulsos, quizá esto ayude a pensar más claramente a algunos que ya están preparados para oír cosas como las que voy a decir aquí. Están ocurriendo cosas, se desarrollan sucesos inéditos, estamos viviendo tiempos que no nos imaginábamos que iban a llegar, o por lo menos yo no me suponía que así sería el final de la dictadura o los últimos tiempos de la esclavitud esta. Eh, el abuso y los oprobios contra mi pueblo que están planeados y ejecutados por la sangrienta dictadura creada por los Castro. Y digo los Castro porque hay muchos confundidos que pierden el objetivo y miran a la dictadura como si fuera Marrero, Gil o Díaz Canel. Esos tienen prominencia y pueden representar, pero no son los Castro. Los Castro fueron y han sido hasta hoy la real dictadura. La táctica ha ido cambiando y a falta de líderes, pues la dictadura cubana ha creado una representación de estas figuras redondas y obesas que vemos todos por televisión, esa gente de pensamiento obtuso y de actuar despiadado. Recuerden siempre que los Castro siguen gobernando hasta hoy, aunque no sea mañana quizás, pero del mismo modo la oposición ha cambiado y se ha diversificado, y así tenemos guerreros a la antigua, unos genuinos, otros un poco quijotescos, unos valientes y otros ridículos, en general todos patriotas, fieles, interesados a traidores, y así van llegando a otros que son pseudointelectuales, con mucha o sin ninguna moralidad, oportunistas, politiqueros sin capacidad de análisis real y demasiado faltos de sustancia como para que no podamos adivinarlos dentro de la bruma que los oculta. No puedo evitar tener a unos muy poquísimos, educados, morales y capaces gente de análisis serio, pero casi ninguno libre de ese pesado ego que a veces se convierte en un lastre para ser un buen comunicador o para ser un buen líder. El controlador estado mafioso que maneja la isla históricamente ha sido muy predecible porque ha aplicado un modo de planeamiento y actuación idéntica para cada caso y para cada evento. El que no se equivoca nunca es el que, conociendo el pasado, predice el futuro y al menos se adelanta a las maniobras de ellos. Teniendo eso en cuenta y siendo yo por mi edad un conocedor del modus operandi de estos mafiosos, es que voy a hablarles hoy. Solo por esa razón. Todos sabemos que la dictadura está en una situación de desventaja nunca vista frente a los cubanos y frente al mundo. No hay que negar que Cuba antes de 1959 jugaba un papel global con su economía. Era envidiable. Después de 1959 tampoco se puede negar que Cuba comenzó a destacar en un papel global en la política. Se alió a los fuertes con una tosudez increíble y se hizo por otro lado enemigo de otros fuertes solo por pura intención. Esto puso en medio de la lucha por la supremacía a la isla de Cuba y supo encontrar un nicho donde vivir
y existir o coexistir, haciendo a la triunfante Cuba de 1958 convertirse en una ficha factor determinante en los eventos políticos importantes de finales del siglo XX y principios de este. No voy a enumerarlos porque son muchos y esta audiencia los conoce ya, y si no la mayoría. Pero el líder dictador de la isla nos llevó a ser participantes activos de infinidad de batallas hostiles por todo el mundo. Desarrollaron un modus operandi y lo repitieron hasta la saciedad. Y eso los hizo predecibles. Pero siempre andaban engañando al que llegaba último. Los únicos que fueron una constante contra la dictadura fuimos los mismos cubanos. Ese factor nunca cambió. Pero hoy se acabaron las víctimas a quien depredar. Contra los débiles se comportan como leones y contra los fuertes como sanguijuelas parasitarias. Ya no hay país que los apoye en los foros internacionales como lo hacían años atrás. Ya son pocos y esparcidos los regalos millonarios de países pudientes. Ya mermó al mínimo aquel poder de producción existente del 1958 o antes. Ya la población cubana se desmoraliza bajo la bota castrista. Ya la otrora prestigiosa medicina cubana no existe. Ya el sistema de transporte derivó a la vuelta de caballos y bicicletas. Ya no queda gente dispuesta a laborar en los campos, ni hay medios para lograrlo. Así puedo seguir. Ya no hay nada más para lograr mantener una producción de energía mínima básica. Ya nadie cree en las mentiras y los fieles al sistema ya no abundan. Ya el terror no hace efecto de antes. Ya el pueblo se atreve. Ya la infraestructura se desmoronó y cayó, como caen hoy las viejas viviendas que nunca decidieron mantener o renovar. Ya la miseria se huele, se siente y se ve por todas partes. Ya la población no crece después de 64 años, la población es casi la misma. Ya el nuevo hombre creado por los dictadores se ha metamorfoseado a algo desconocido completamente. Ya las tropas de choque no son lo numerosas que eran antes. Ya los que se rebelan son un número mayor. Ya la correlación de fuerzas dentro de Cuba se ha modificado a favor nuestro. Ya la correlación de fuerzas fuera de Cuba también se ha modificado a nuestro favor. Ya es más prominente la población del exilio comparado con la población interna de Cuba, a causa de exilios masivos. Todo esto y más, porque así puedo continuar hasta el infinito. Lo sabemos nosotros los cubanos de fuera y lo tenemos muy claro también. Lo comienzan a ver los cubanos de la isla y claramente también, y esto lo sabe la dictadura. Lo que ha ocurrido siempre en el mundo es que en situaciones así los responsables abandonan. Un país en quiebra, un desastre de gobierno, pues se van. Se suicidan también frente al fracaso de sus convicciones, aquellos que tienen vergüenza. O los más viles escapan con el producto de ese saqueo sistemático que ha ocurrido en nuestra isla. Aquí no ha ocurrido ahora, ni parece que ocurrirá. Los dictadores se aferran al cadáver, a los despojos que restan de nuestra antes próspera islita. Así han decidido llevar aún más al extremo la situación, cuando ya se sabe que la situación no aguanta mucho más. ¿Qué queda? La fuerza extrema. Si salen a las calles masivamente, ya los dictadores no van a poder tener el tiempo que tuvieron el 11 de julio pasado de encerrarlos después que salieran. Ahora va a ser distinto, ahora van a ser más, ahora van a estar más desesperados los manifestantes y ahora van a responder con violencia quizá. Ya estamos viendo los videos de los que ya no aguantan y amenazan públicamente con responder a la violencia con una determinada fuerza. Entonces lo que queda a los dictadores es hacer masacre pública, es lo que les falta. Van a tener que calmar o eliminar a los violentos solamente con una fuerza extrema. Entonces yo me pregunto, ¿tendrán los dictadores suficientes cubanos que los apoyen para ejecutar esa masacre? Eso es lo próximo a ver. Si los dictadores no logran aliviar la miseria y calmar el hambre de la población, eso es lo que viene. ¿Qué vislumbran los dictadores? Bueno, la posibilidad del exilio fiel a la familia que les tiende la mano. ¿Por qué no? Lo hemos hecho siempre, en menor o mayor consideración. Y aquí surge el plan macabro de las MIPYME. Así, la dictadura ya se desentiende de la misión natural de un gobierno de ver por sus ciudadanos. En el caso del sistema político de la isla, los gobernantes se encargaban de todo,
de tu salud, de la educación, de tu vivienda, de tu trabajo, de tu recreación. Los comunistas se metieron en cada nicho de la vida del cubano, de todo, relacionado porque para ellos ahora no mereces o no necesitas tanto como ellos, pero se ocupaban más mal que bien. Ahora no, ya se desentendieron y tú tienes que conseguir tus alimentos, tu medicina y todo lo demás. Y ya el cubano no puede ni siquiera mamar de unas magras tetas que se niegan a sostener o a hacerse responsable de quienes son mal gobernados. No hay ayuda posible ni disponibilidad actual que logre sacar a Cuba del hueco donde está. Pero la intención no es ni siquiera esa. La dictadura está en plan de supervivencia a la par del pueblo cubano y solo puede alargar su destino haciendo uso del exilio, de su prosperidad y de su dinero. Con esa intención se crearon las engañosas MIPYME, las que solo pueden estar en manos de unos cuantos favorecidos, a los cuales también vigilan con mucho celo. ¿Qué le hace falta a la dictadura para lograr que el plan de las MIPYME fuera aceptado por la mayoría? Bueno, necesitaban el apoyo de todos los cubanos que iban a ser los ejecutores del plan. Los de adentro no se iban a oponer porque, aunque fueran opositores, las MIPYMES han llevado al cubano al poder alcanzar productos que la dictadura no considera ni trata de buscar para el pueblo. Y así nosotros mandamos los dólares que llegan a las manos de los dueños de las MIPYMES, que adquieren los productos y los trasladan a Cuba para venderlos a precios increíbles a otros cubanos a los que también hay que mandarles entonces el dinero para que lo compren. Esa monstruosidad está ocurriendo y todos lo ven sin alarmarse. La dictadura sabe cuán corruptos han llegado a ser muchos cubanos que les mandan dinero a la familia para aprovechar la aprobación de la dictadura a las MIPYME y que así puedan sus familiares entonces vivir bien explotando al pueblo cubano a través de también explotar al conciudadano del exilio. No ven esto, no lo ven. Completamente inmoral y corrupto. ¿Y yo soy el único que lo ve con tal claridad? No, yo sé que muchísimos de ustedes lo ven también. Quizás no tengan las palabras para expresarlo, pero la idea está ahí. Ya ustedes saben que nosotros tenemos que producir el dinero, ayudar a las MIPYME o esas pequeñitas empresas privadas que ayudan a apoyarle a las MIPYME. Y entonces después tenemos también que ayudar económicamente a esos ciudadanos que van a ir a gastar el dinero en las MIPYME. Estando así todo, pues ya la dictadura sabe que puede contar con casi todos los cubanos de la isla para su plan de las MIPYME, porque son beneficiados todos. Pero ¿qué les falta? Le falta el factor más importante y el más difícil de convencer a los cubanos que viven en el exilio, que son los que van a tener que desembolsar el dinero para que ese plan funcione, para que se mantenga viva la dictadura y se mantenga la explotación del cubano. ¿Cuál es el lógico plan que se vislumbra? Bueno, ellos pensarán logrando el apoyo del gobierno de Biden, que casi está listo, y explico que casi está listo porque a pesar de ser Cuba un país en una lista de países terroristas que requieren todas las sanciones posibles, que además de eso, anunciada que se iba a sancionar a los países que estuvieran apoyando a la invasión rusa al extranjero, pues Cuba lo hace y ni siquiera tampoco ha recibido ningún tipo de sanción. Así que todos sabemos que la comunidad de gente del gobierno de Biden está muy preparados para ayudar a Cuba o ayudar a la dictadura de Cuba. Entonces ya tenemos eso, tenemos el pueblo cubano entero que se va a beneficiar de las MIPYME, va a haber productos, nosotros vamos a mandar el dinero y todo está listo ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno de Biden tiene que darnos la oportunidad y el gobierno de Biden está preparado para eso. Quizá no lo haga porque las leyes se lo prohíben, pero sí mandó a estas conversaciones a personalidades del Departamento de Estado que estuvieron presentes en esas reuniones y que empezaron a darles ideas de cómo pueden alcanzar las cosas que quiere sin que se le levanten las sanciones que existen. Así que se resume entonces a reclutar a políticos corruptos o de izquierda. Pero ahí hay una pared. Como los políticos necesitan votos, ninguno se va a arriesgar a asociarse con el tema de las MIPYME. Entonces vamos a buscar dentro de las finanzas. ¿Cuántos se necesitan? Muchos. Debían surgir muchas voces que conduzcan a la manada a través del portón del engaño. No los hay. No hay dentro de la oposición pacífica el peso necesario para crear una opinión difícil de tragar.
¿Qué podemos hacer?, se dicen los dictadores. Bueno, nos hacen falta solo unas pocas figuras del respetado exilio histórico que nos apoyen, que se mantengan firmes contra los ataques a la idea y que colaboren a cambio de algunas prebendas que se les podemos dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, dicen los dictadores. Bueno, aquí tenemos a Joe García, que los conoce a todos. Conoce a todos los políticos, porque fue congresista. Y como Joe García sustituyó en el cargo a Mascanosa, pues también conoce a la oposición dura. Y eso será suficiente. Busquemos junto con Joe a esos políticos de Biden y a los pocos hombres que necesitamos en el sur de la Florida, hombres ejemplares dentro de la oposición dura, y creemos un diálogo. Vamos a conversar, vamos a hablar con ellos y vamos a convencerlos que apoyen este plan para sacarles el dinero del bolsillo al resto de los cubanos del exilio. Que saquen el dinero del bolsillo de los cubanos del exilio para entonces con ese dinero poderlos malamente mantener y seguir nutriendo nosotros nuestras arcas. Y ahí vamos a crear un poquito de población beneficiada, que es la que va a ser el camino, el conducto para que ese dinero roje, que ruede, que corra del exilio al bolsillo de la dictadura, de manera indirecta, a través de las MIPYME, a través de la población cubana, pues seguimos subsistiendo y el cubano también sigue subsistiendo. La cosa sigue igual. ¿Qué pasó? No consiguieron políticos ninguno y tuvieron que conformarse con su tímido apoyo del Departamento de Estado, que como ya les dije, tuvo su presencia sin mucho ruido dentro de la reunión de las MIPYMES en Miami. Se escogió el personal en Cuba, es decir, a los representantes de las MIPYMES. Digo que se escogió porque según ellos tienen 8.000 licencias, otras personas afirman que son solo 5.000, pero vinieron 50, también se habló de 70, cosa que no fue real. Y si no, pues había 20 por ahí escondidos en los hoteles. Se asilaron o qué sé yo, pero no estuvieron ahí presentes. Entonces, después de escogido el personal en Cuba, se escoge toda la representación de los dictadores. Se les dio permiso de salida a los escogidos, es decir, se les dio pasaporte cubano y se les permitió irse sin ningún problema. Se les colocó una figura leal al sistema a la cabeza de ese grupo y se le entregó la lista a Biden, que les aprobó la visa de manera expedita por encima de los miles, y pues ya hasta exagerar diciendo millones que quieren escapar de la isla. Se amarraron todos los cabos en cosa de meses y que sin la población supiera dentro o fuera de Cuba, sin que nadie se enterara de la movida, y se mantuvieron callados todos los actores de la obra del teatro. Todos ellos estuvieron calladitos por meses organizando y tratando de orquestar la función que están andando ahora. Se les leyó la cartilla a los visitantes por parte de los dictadores, estoy completamente seguro, porque se hace siempre. Se hace con los médicos que salen, con los maestros que salen, con los científicos que salen, con los estudiantes que salen, con todo el que sale de Cuba se le lee una cartilla de conducta, pero no solo se le lee la cartilla de conducta, se mandan gente a que vivan con ellos y que los vigilen constantemente. Ellos tienen mucho cuidado de lo que pasa con esos enviados que ellos sacan de Cuba, ya sea ingeniero, ya sea médico, ya sea profesor o soldado, y se les mandó a cumplir, entre comillas, la misión. ¿Dónde falló el plan? Bueno, el plan falló en conseguir que la parte cubana del exilio, que representaría a la línea dura, a un hombre que fuera de la línea dura de verdad, y se prestara para el jueguito también. Bueno, pues ahí estaba Santiago Álvarez y algún otro personaje de apoyo para representar no solo al exilio histórico, sino a la línea dura de la oposición en el exilio. Bueno, el plan falló en que nunca pudieron conseguir una legítima representación de la línea dura, porque hasta la fecha ha sido una línea sólida y pura. Álvarez fue blanco de ataques inmediatos por su postura y se defendió muy tímidamente. Ahí viene la dictadura entonces a fortalecer la imagen de Álvarez. Tienen que correr y resolver este problema. Y entonces prepara materiales desde La Habana y publica cuán terrible es Santiago Álvarez, cuán agresivo ha sido. Mienten, exageran o confunden, mencionando una cantidad de muertos dentro de las filas de cubanos comunistas de parte del exilio del que Álvarez forma parte. Incluso se menciona su participación en los sucesos de Boca de Samá.
una única cosa que tienen para probar o para mostrar cuán cruel es ese enemigo de la dictadura que ahora apoya la financiación y apoya a las MIPYME. Bueno, un momento. ¿Conocen ustedes los sucesos de Boca de Samá? Claro que no. La mayoría de los que recuerdan los sucesos de Boca de Samá, si tenían 10 años en ese entonces, ahora tienen por lo menos 60. Entonces, dirá la dictadura, sí, podemos decir que Santiago Álvarez participó en los sucesos de Boca de Samá y así probaremos que él es del exilio histórico duro y al que un hombre así no se le puede criticar por el exilio y que nos va a mandar dólares, por supuesto. Bueno, dólares necesarios para continuar la masacre del pueblo cubano. Yo recuerdo los sucesos de Boca de Samá. No solo recuerdo esos sucesos, pero recuerdo a los participantes y ahí lo más importante. Puedo mencionarles algunos, los que recuerdo de viejo: Gustavo Villoldo, el organizador del ataque a Boca de Samá, con Nazario Sajén, que era del Alfa 66, y un grupito que habían creado para ese estilo. Ellos consiguieron 14 hombres. Estaba Antonio Iglesias Pon, que era el jefe del team, Roberto Carballo, Juan Cosculluela, y había otros 11, y hay muchos más, pero hay algunos que ya están muertos, y otros que nunca quisieron hablar públicamente de los hechos, para no verse envueltos y quizá pues no tener problemas con las autoridades americanas. Pero yo no voy a decir sus nombres tampoco si ellos no quieren que se diga. Entonces, Santiago Álvarez participó, sí les puedo decir honestamente, en el asalto a Bahía de Cochino. Era miembro de la Brigada 2506. Y es posible que estuviera en el campamento de Homte de Nazario Sargent, el del Alfa 66, cuando esto de Boca de Samá ocurrió, cuando Nixon dio el go ahead y el hecho fue ejecutado entonces por el Frente Cubano de Liberación. En esa época, Nixon favorece al exilio duro. Incluso creo que dentro de la CIA, del grupo de los 40, que tanto luchó contra el comunismo, pues en Vietnam, en Bolivia, en El Salvador, en Nicaragua, ese grupo de 40 eran 40 agentes de la CIA que juraron acabar con el comunismo y Cuba era su foco principal. Entonces, en esa época había una ayuda tremenda, se hicieron contactos tremendos con la CIA y había ayuda y se resolvía de todas partes. Pero bueno, eso llegó un momento que se acabó ya. Pero Santiago Álvarez no fue un participante, como dice Robertico, el vocero de la dictadura. Y yo lo veo eso como una prueba que constituye que el gobierno cubano o la dictadura cubana o el régimen cubano, como quieran decirle equivocadamente, porque eso es la dictadura. Pero bueno, es esa representación que controla Cuba. Siempre trataron de escoger o tratar de elevar la figura de Santiago Álvarez al nivel de súper enemigo de la dictadura. Siempre Santiago Álvarez estuvo cerca de las actividades contra Cuba, eso no lo voy a negar tampoco, y estuvo muy cerca y era amigo de todos los actores del exilio. Y se sabe que en alguna ocasión prestó insignificante ayuda financiera comparada con su capital a personas que le solicitaron su ayuda. Pero se sabe también que fue parte, hace muchos años atrás, de traer desde Cuba elementos desafectos o no desafectos a la dictadura para su llamada universidad, donde usó a los cubanos de la isla, tal como se hace y como se ha hecho con los médicos ahora en forma de esclavitud moderna, donde los usó como labor barata para la construcción de sus apartamentos en Sunrise y los albergaba pagándoles sueldos de risa y dándoles comida y albergue. Se especula si la dictadura percibió o no ingresos por esa masa de trabajadores, pero yo no lo dudo ya ni por un instante, viendo cómo después eso se convirtió en fuente de ingresos para los dictadores. Lo crearon como una forma de sistema y empezaron a exportar entonces médicos, pero el primer intento, la primera prueba se hizo aquí en el exilio. Yo estoy seguro que las amenazas desde La Habana a los concurrentes de la reunión, estos que vinieron a lo de las MIPYME, eso es una pantalla de humo. Así como el intento de crear de Santiago Álvarez una super figura. No voy a negar el valor que tuvo Santiago Álvarez. Fue miembro, repito, de la Brigada Heroica 2506 y ha ayudado repetidamente a las damas de blanco. No voy a hacer comentarios sobre eso. Podría ser un comentario negativo, pero no lo voy a hacer. Él ha ayudado a las damas de blanco a sostenerse. También tuvo participación mínima en el intento del atentado que se le hizo a Castro, o se trató de hacer a Castro en Panamá, y logró con su lancha una infiltración que se sepa a Cuba y ayudó a Luis Posada Carriles a volver a los Estados Unidos.
él lo reingresó aquí. Es parte importante, Santiago, del rescate jurídico, una organización del exilio que logró en su tiempo juntar $400,000 para la defensa de Posada Carriles. Por eso se llama rescate jurídico, porque fue una organización que se creó puramente para recoger fondos para la defensa legal de cubanos que estuvieran en problemas por el mundo. Posada Carriles estaba enfrentando los cargos con el doctor Bosch y otros de la voladura del avión de Cuba en Barbados. Entonces, da risa pensar que hoy no hay quien recoja $20,000 en el exilio para una acción contra la dictadura y que los exiliados de entonces pudieran recoger $400,000 para un juicio donde incluso los acusados eran inocentes. Porque todos sabemos que Ricardo el Mono Morales fue el autor, pero aún hoy la dictadura insiste en que fue Luis Posada Carriles. Bueno, el rescate jurídico ahora es, como siempre, una organización pacífica que tiene como miembros otras figuras importantes del exilio. No está claro para mí en este momento si rescate jurídico va con la línea de Santiago Álvarez, pero eso lo sabremos muy pronto. Si la dictadura, en su desesperación, decide quemarlos para lograr tan importante objetivo, tal como es recibir del exilio el dinero necesario para mantener a los cubanos con lo básico, para reducir las muertes por miseria y escasez, si sacan la cabeza otros del rescate jurídico, pues serán expuestos como cómplices. De momento hay que respetar las posiciones y el pasado de toda esta gente. A pesar de que ha sido ya tímidamente acusado de romper el código, yo he sido, no directamente, pero así como de suavecito, me han soltado tímidamente que yo he sido alguien que he roto el código de no hablar nada malo del exilio histórico o de su gente. También he visto tímidamente a algunos youtubers tomar el tema con pinzas. Es posible que no lo aborden por falta de información o porque son jóvenes y no tienen relaciones dentro del exilio histórico. Sí tengo que reconocer la acertada y atrevida intervención en su directa del periodista Ernesto Morales, o la tímida y ultra respetuosa entrevista a Santiago Álvarez, también hecha por Carlito Madrid, que se portó respetuoso y educado, pero firme. También por defecto, tengo que recordarles que hay muchos youtubers con gran audiencia que pueden gastar media hora frente a las cámaras hablando de un chisme de farándula y otra media hora atacando a un rival, pero se han quedado calladitos en esto de las MIPYME y el encontronazo con el exilio. Quieren evitar. Esperemos que saldrán más cangrejos de su cueva para alimentarse de lo que les gusta. Y otras fuentes del exilio que saldrán de la sorpresa que les ha dado Santiago Álvarez y con los días abrirán su boca para expresar su desacuerdo a la trampa que ha preparado la dictadura al exilio para que continúe la masacre del pueblo cubano. Ha sido un placer pasar este día con ustedes y espero que estemos juntos de nuevo muy pronto. Yo los invito a comentar porque el diálogo entre hermanos es refrescante. Que pasen una buenísima tarde de domingo. Estaremos de vuelta pronto, quizá con algún video que les interese, algún tema, no tiene que ser relativamente este. Tengo muchísimos temas de que hablar. Ya a mí lo que me queda es recordar, yo soy un viejo y lo que puedo es decirles cosas que no conocen y no lo que está escrito en los libros de historia, donde cada bando acomoda la historia a como les resulte a ellos mejor. Yo tengo el tiempo vivido y fui, si no protagonista, fui testigo de muchísimas cosas que pasaron desde que empezó mi prisión en Cuba, cuando era un niño, hasta hoy. Entonces, pues, que pasen muy buenas tardes. Repito, comenten, suscríbanse al canal, que a mí nunca me interesó antes, pero ya tengo como 12,000 seguidores y no transmito. Así que yo creo que si me pongo un poquito más activo en las redes, pues mi mensaje va a llegar a muchísima más gente. Y eso de verdad que me inspira. Así que repito por tercera o cuarta vez, así como se pone uno de aburrido, que pasen muy buenas tardes.